Muy buenas tardes, querido estudiante. Espero que se encuentren muy bien. Este pequeño video va a estar enfocado en la resolución de las actividades de la página número 21 y 27 de su libro. Espero que la hayan podido desarrollar y ahora la puedan retroalimentar. Para empezar, vamos a iniciar con el ejercicio número 1 de la página número 21, el cual dice: por un cable circulan 150 coulombs en medio minuto. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través de él? Si ustedes se dan cuenta, lo incógnita en este caso es el valor de la corriente eléctrica. Para poder determinar el valor de la corriente eléctrica o específicamente la intensidad de la corriente, es que utilizamos la siguiente ecuación, donde I es el valor de la intensidad de corriente, es igual al valor o la cantidad de carga corriente dividido en el tiempo. Recuerden que la intensidad de corriente se define como la cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en un determinado tiempo. ¿Ya? A través de eso, entonces, podemos determinar el valor de la intensidad. En este caso, nos dicen que circula una corriente eléctrica de 150 coulombs en medio minuto, ¿ya? Aquí se nos hace medio difícil o se nos hace un problema. ¿Por qué? Porque nos entregan una unidad de medida en minutos, no en segundos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Transformar el minuto en segundos. ¿Cómo lo hago? Yo sé que un minuto es igual a 60 segundos. Y acá me dice que circula por medio minuto. Por lo tanto, la división, ¿cierto?, de 60 segundos en 2 equivale a 30 segundos. Por lo tanto, en medio minuto pasan 30 segundos. ¿Ya? Sabiendo esto, desarrollo entonces sin ningún problema mi ecuación, teniendo como incógnita la intensidad de corriente. Entonces tengo que I es igual a 150 coulombs, que equivale, ¿cierto?, a la cantidad de carga eléctrica que circula, dividido en el tiempo, que en este caso son 30 segundos. 150 dividido en 30 me da 5 amperes. Entonces ese sería el resultado de este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, entonces no tuvo mayor dificultad más que haber convertido el medio minuto en 30 segundos, ¿ya? Y me dio como resultado entonces 5 amperes, que equivale al valor de la corriente que circula a través de este cable. 2. Dice, si a través de un cable circula una corriente de 1,5 amperes, ¿cuánta carga medida en coulombs circula a través de él en 10 segundos? Y luego, ¿cuánta circula en un minuto? Vamos a hacer entonces con el valor de 10 segundos primero y después vamos a hacer con el valor de un minuto. Nuevamente, nos piden cuánto es el valor de la carga, ¿cierto?, medido en coulombs, pero nos entregan el dato de 1,5 amperes, que equivale a la intensidad de corriente, y 10 segundos, que equivale al valor del tiempo. Lo llevamos, ¿cierto?, a nuestra ecuación, en donde tenemos que la incógnita en este caso es el valor de Q, que es la carga eléctrica, pero sí tenemos el valor de la I y de la T, en donde I, que es la intensidad de corriente, equivale a 1,5 amperes y el tiempo en 10 segundos. Multiplico cruzado, ¿ya? El 10 pasa multiplicando al 1,5 y así puedo dejar nuestra incógnita Q solita. Entonces, multiplico 1,5 por 10 y equivale a 15, en este caso, ¿cierto? Como estoy buscando el valor de la carga eléctrica, mi unidad de medida es coulomb, ¿ya? Y se representa con la C. Entonces, quiere decir que para un valor de 1,5 de intensidad circula 15 cantidad de carga eléctrica
en 10 segundos. Ya, así interpretando el valor que me dio. Ahora, el ejercicio también te dice cuánta carga eléctrica circula en un minuto. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que para esta ecuación no podemos utilizarlos en minutos. Por lo tanto, tenemos que convertir ese minuto a segundos. Pero no es necesario convertir porque yo ya sé que un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, reemplazo en donde estaba el 10, ahora reemplazo en 60. Y mantengo el 1,5 de intensidad de corriente porque no ha variado. El único valor que ha variado ahora es el tiempo, que lo aumenté. Entonces, multiplico cruzado nuevamente, el 60 pasa multiplicando al 1,5 y tengo la incógnita solita a un lado. Multiplico y eso me da 90, que viene siendo Coulomb, ¿ya? Porque estamos hablando de Q, que es carga eléctrica, y la carga eléctrica se mide en Coulomb, ¿ya? Nuevamente aquí lo único que varió con respecto al primer ejercicio es que la incógnita ahora no estaba acá. No te pedía identificar la cantidad de corriente eléctrica, sino que te pedía identificar la cantidad de carga que se movilizaba por este cable. ¿Ya? Pasemos entonces ahora a la actividad de la página número 27, en donde te pide el ejercicio número 1. Suponga que desea medir el flujo vehicular. ¿A qué se refiere flujo vehicular? A la cantidad de vehículos que pasan por un mismo punto en una unidad de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, la definición de flujo vehicular se refiere, en otros términos, sí, o se puede comparar con la definición de la intensidad de corriente, ¿cierto? Que se define como la cantidad de carga eléctrica que circula en un conductor por unidad de tiempo, ¿ya? Siguiendo entonces con la pregunta, dice, supongo que desea medir el flujo vehicular en dos diferentes carreteras donde todos los automóviles viajan aproximadamente con la misma rapidez. ¿En qué carretera es posible observar un mayor flujo? ¿En una de 2 pistas o en una de 3 y el por qué? Ya, yo creo que más o menos a simple vista ustedes se imaginan en qué carretera, ¿cierto?, circula mayor cantidad de flujo vehicular. Para eso, imaginemos o observemos, ¿cierto?, una carretera con 2 pistas por el cual va a circular 2 automóviles. Y posteriormente comparémosla con una carretera con 3 pistas y en la cual va a circular 3 automóviles. A simple vista, nosotros podemos decir que en cierta área de la carretera se observan 2 vehículos para cuando la carretera es de 2 pistas y 3 vehículos para cuando la carretera es de 3 pistas, ¿ya? Entonces, yo a simple vista puedo decir que mayor flujo existe en la carretera con 3 pistas, porque existen 3 autos versus 2 autos que circulan por la pista doble, ¿ya? Y esto yo lo puedo comparar con la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan, la intensidad de corriente significa cantidad de carga eléctrica que circula por un conductor en un determinado tiempo. Y en este caso, podemos decir que si aumentamos la cantidad de carga, ¿ya? La cantidad de carga en un conductor, ustedes se darán cuenta que la intensidad de carga, perdón, de corriente, también va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a tener el valor del tiempo, se mantiene y va a ser 1. Pero yo voy a variar
la cantidad de carga. En este caso va a ser 5 y en este otro 10. Si ustedes se dan cuenta, si yo aumento la cantidad de carga eléctrica que fluye por un conductor, la intensidad de corriente también va a aumentar. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la situación que nos viene planteada en el ejercicio 1 de la página 27, que nos indica o que nos pregunta en cuál de estas dos pistas existe un mayor flujo. Y podemos decir que existe un mayor flujo en la pista en la pista que tiene, en la carretera que tiene 3 pistas, porque existen 3 autos circulando en un determinado tiempo. En cambio, la pista 2, doble, existen 2 autos circulando en el mismo tiempo, ¿ya? Pero el flujo es mayor en la de 3 pistas, ¿ya? Por lo tanto, también podemos decir, ¿cierto?, que la intensidad aumenta cuando se aumenta el flujo o la cantidad de carga que llegue a un cable o conductor. La actividad 2 dice, una ampolleta de linterna 9 Home se conecta a una batería de 4,5 volts. ¿Cuál es el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de él? Acá, en este caso, no podemos utilizar la ecuación que ya hemos venido utilizando. ¿Por qué? Porque me entregan, si bien la incógnita es la intensidad de corriente eléctrica, los valores que me dan son en unidades de medida en ohm y en volt. Por lo tanto, no puedo ocupar la ecuación anterior que era de I es igual a Q dividido en tiempo, porque no tengo esos valores. Para lo cual, yo necesito recordar que para determinar esta intensidad de corriente utilizando la resistencia y el voltaje, se utiliza la ley de Ohm, que relacionaba, en este caso, ¿cierto?, relacionaba el voltaje con la resistencia y la intensidad de corriente. Yo les propuse en el video anterior que para que se le hiciera más fácil, porque en algunos casos te van a pedir calcular, utilizando la ley de Ohm, el voltaje, la corriente y la resistencia. Yo les propuse hacer este triángulo en donde siempre mantuvieran las mismas letras en la misma posición. Lo único que variaba, ¿cierto?, era en donde se encontraba la incógnita. Si la encuentro arriba, en el voltaje, entonces voy a multiplicar I por R. Si la encuentro en la I, voy a dividir voltaje por resistencia. Si la encuentro en R, la incógnita, voy a dividir voltaje en intensidad. Pero para el ejercicio que estamos desarrollando, voy a necesitar, ¿cierto?, esta. ¿Por qué? Porque me entrega el ejercicio el valor del voltaje y el valor de la resistencia. Pero no me entrega el valor de la intensidad, que eso es lo que me está planteando el ejercicio desarrollar. Entonces, retengo esta ecuación y me voy a mi ejercicio. Entonces, tengo que intensidad es igual al voltaje dividido en la resistencia. En donde tengo que el ejercicio me entrega que una batería tiene un voltaje de 4,5 volts, lo agrego acá arriba, y la linterna posee una resistencia, o sea, una ampolleta presenta una resistencia de 9 ohm, y lo agrego acá abajo. Y ahora solamente tengo que dividir 4,5 dividido en 9, y eso me da 0,5 amperes, que representa la intensidad de corriente que circula, ¿cierto?, por esta linterna, ¿ya? Como ustedes habrán visto, los ejercicios no son tan complicados, eso sí requiere de que ustedes hayan podido estudiar previamente y entender los conceptos de voltaje, resistencia e intensidad, junto con sus unidades de medida, ¿ya? Porque en los ejercicios ustedes verán que está la simbología o la letra que representa
cierta unidad de que nosotros estamos determinando, ¿ya? Así que los invito a que ustedes puedan desarrollar estas actividades y luego la puedan retroalimentar con este video. Nos vemos más ratito para la segunda cápsula, en donde terminaremos con esta unidad, con este módulo número 2, y lo enfocaremos principalmente en los imanes y la electricidad. Así que nos vemos, que estén muy bien.